Mi nombre es Ana y cuando yo era una niña, la vida no era como lo es ahora. Yo vivía en mi pueblito y pensaba que no había más. Si bien escuchaba historias de la gran ciudad, a mí eso no me generaba curiosidad, pues estaba cómoda viviendo mi infancia. En esas épocas no existían teléfonos o tecnología como hoy en día, y con mis primos y hermanos jugaba al trompo, al yoyo o a la famosa quimbomba. Pero lo que más me llenaba de emoción era aquellas noches donde mi abuelito Artemio nos convocaba cada viernes bajo la luz de las estrellas y el canto de las cigarras para contarnos historias de terror. Aquel día recuerdo bien que habíamos llegado de ir a cazar pajaritos a una zona arqueológica conocida como Quichmó y por poco nos adentra la noche. Cuando llegamos, nos llevamos una regañada por parte de nuestros padres y pues decían que el sitio era muy peligroso, sobre todo por las noches, pues se contaban infinidad de leyendas que según habían ocurrido en ese sitio. Razón por la cual incluso hasta los más valientes cazadores temían de ir por allí. Siendo la más curiosa entre los niños de la familia, yo le pregunté al abuelo el por qué ese sitio era causante del horror de los habitantes del pueblo. Entonces fue cuando él comenzó su relato. Por allí se encuentra el llamado Monte Chaptán, lugar donde dicen, habitó un demonio maya que tomaba forma de animal para acabar con sus presas, especialmente los cazadores. Y hay una historia que se cuenta con relación a lo que allí sucede. Misma razón por la que nadie debe estar por allí, mucho menos si ha caído la noche. El protagonista de esta historia es un dios que representa la guerra y la violencia dentro del mundo maya. Se trata de Buluk Chaptán, quien también se caracterizó por reencarnar en personas. Melesio y Genaro eran dos compadres muy unidos, pues desde niños se juntaban para ir al monte a cazar pájaros, conejos y tolox, que es como le decimos por aquí a los iguanos. Tal como se dice, eran uña y mugre. A veces Melesio pasaba por Genaro y otras veces era al revés. El caso es que pasaban horas en el monte y, muchas veces, regresaban con las manos vacías. Otras veces traían palomas y tolox que luego asaban para comer. Así pasaron los años y fueron creciendo. Primero, Melesio, que era un año mayor que Genaro, se casó con Lupita. Siempre molestaba a su amigo Genaro, que no quería casarse. Se me hace que te patea la reversa, Genaro, con eso de que no tienes novia, le decía a Melesio. No jodas, sabes que no tengo novia porque a mí me gusta Mercedes, la hija de don Juan. Pues habla con ella y díselo que, si no, llega otro y te roba el mandado. Eso sí, Melesio, tienes razón. Así, entre relajo y bromas, Genaro se casó con Mercedes. Lupita, la esposa de Melesio, estaba embarazada. Desde que se enteró, Melesio le platicó a su amigo Genaro. Vamos a ser compadres, Genaro, la Lupe está encinta. Pues felicidades por tu futuro hijo. Y cuenta conmigo para lo que necesites. Al fin vamos a ser compadres, respondió Genaro. Al día siguiente los dos nuevos compadres fueron a la cacería desde muy temprano. Se adentraron en el monte con sus perros. Cada uno llevaba un perro especializado en buscar venados. Caminaron por horas sin ver nada. Como a eso de las 11, se sentaron a tomar su rico pozole. Los dos llevaban su agua y su bola de pozole para calmar el hambre. Después de comer, siguieron su paso. Pero Melesio, que era el más astuto, escuchó cómo su perro movía un venado, que pasó como alma que lleva el diablo enfrente de ellos. Vamos, compadre, que se nos pela, dijo Melesio. Salieron detrás de los perros que seguían al venado a toda velocidad, pero este les llevaba mucha ventaja. Siguieron el rastro por varias horas, pero nada. Vamos a seguir un rato más, Genaro, al menos hasta el monte de Chaptán. No, compadre, allá no llego. Además, se nos viene la noche, y el venado ya se peló. Pero estamos cerca, solo media hora más y llegamos. No, porque mi tío Joaquín decía que, si entras al monte de Chaptán, regresas con un demonio adentro.
No creas esas pendejadas, compa. Vamos, pues. Tienes razón. Vamos a llegar muy noche al pueblo. De repente, Genaro dijo: no te muevas. Tienes una cascabel cerca de tu pie. Entonces el hombre preparó su escopeta y de un certero disparo mató a una enorme serpiente de cascabel de casi 3 metros de largo. «Córtale la cabeza, Genaro. Ya salió para la cena», gritó Melesio emocionado. «Sí, compadre, me salvaste de semejante animal. Mañana nos vamos a las 5 de la mañana para que la noche no nos agarre en el monte. Ese venado que se escapó hoy, mañana lo vamos a comer». «Sí, compadre, te paso a buscar a las 5 de la mañana». Dada la hora indicada, salieron con rumbo al monte. Sabían por experiencia dónde se acercan los venados a beber agua. Ese día, desde las 9, empezaron a seguir un rastro de venado que los llevó de una milpa seca a un cenote escondido entre la maleza. Allí se perdían las huellas. «El venado entró acá, compadre. Ya lo tenemos». «Sí, compadre. Vamos sin hacer ruido». Por medio de una seña, se dividieron. Al estar a escasos metros, oyeron un silbido. El venado escapaba. Genaro cargó su fusil y alcanzó al animal en una pierna, pero no pudo evitar que escapara. «Vamos, compadre, le di», dijo Genaro. «Sí, compadre. Ya te lo chingaste de una pierna. Mete a los perros para seguir el rastro». Rápidamente, los perros sintieron el rastro y salieron detrás del animal. «Vamos, compadre, que se nos pelan los peques». «Sí, vamos». Corrieron siguiendo el rastro del ladrido del perro, pero cada vez se escuchaba más lejos. «Apúrale, Genaro, se nos van los perros». Así siguieron por 2 horas corriendo entre el monte. De repente vieron huellas de sangre. Ese animal ya no debe estar lejos, pero, por la adrenalina a tope o las ganas de comer venado, ninguno se dio cuenta de que habían ingresado al monte de Chaptán. El único que se persignó fue Genaro. «Compadre», dijo en voz baja. «¿Qué pasó, pinche Genaro?» «Me desconcentras», respondió Melesio. «¿Ya viste dónde estamos?» «En el monte de Chaptán», dijo Genaro. «Te dije que no pasa nada, tú sigue la sangre», respondió su compadre sin quitar los ojos del camino. A unos 20 metros, los perros dejaron de ladrar. La presa ya había caído. Al llegar, vieron que el venado yacía en el suelo y con su último aliento de vida lanzó una última berreada y murió. Procedieron a amarrarlo para poder sacarlo del monte. Sin embargo, en ese momento, en un cerro cercano, apareció otro venado, más grande que el que habían matado. Lo raro es que tenía una luz que lo hacía parecer divino, mágico y espectacular. Melesio preparó su escopeta y estaba a punto de disparar, pero Genaro le advirtió: «No lo hagas, es el guardián del monte, nos vamos a condenar». «Son pendejadas, ya te dije que tu tío Joaquín es un loco», replicó Melesio. A lo que Genaro respondió mientras el sudor comenzaba a invadirle el rostro: «Mi tío Joaquín es un hombre derecho, Melesio, de esos de antaño que tenían la palabra más fuerte que la roca más dura del monte. Él me aseguró casi con lágrimas en los ojos que vio en un día de cacería en este mismo monte cómo se le metió a Zenón el espíritu del gran ciervo. Y tú ya sabes lo que pasó después, compadre. Así que no vayamos a agarrar un mal aire. No quiero que pase de nuevo. Déjalo que se vaya». Al escuchar lo que Genaro decía, Melesio solamente reía a carcajadas y luego contestó: «No seas collón. Todos en el pueblo sabemos que Zenón era un chingado orate y tarde o temprano iba a cometer un crimen. Desafortunadamente su familia, que Dios tenga en su santa gloria, fue víctima de su loquera. Pero ese no es nuestro caso, tú y yo estamos más que cuerdos, así que mañana mismo estaremos almorzando un rico pipián de venado. Y velo, sigue erguido y no nos quita la mirada de encima. Hasta parece que nos está retando». Justo en ese momento se escuchó una detonación impresionante, pero el venado no se movió. No entiendo qué pasó, si le apunté bien.
dijo Melesio, confundido. Déjalo, compadre. Ya tenemos uno, con este lo dividimos. Tenemos comida para un mes. No, compa, este es tuyo, yo quiero el mío. Rezongó el cazador con terquedad. En ese instante sonó otro disparo, y el venado se lanzó sobre Melesio, arrojándolo a 3 metros de distancia. Quedó inconsciente mientras el venado desaparecía. «¡Melesio, Melesio! ¡Despierta, despierta!», gritaba Genaro, sin obtener respuesta. Genaro sacó su botella y tiró un poco de agua en la cara de Melesio, quien recobró el sentido, pero no habló. Su mirada estaba perdida y no reaccionaba. Genaro terminó de atar al ciervo, lo cargó en su espalda y emprendió el regreso. Melesio lo seguía como un perro. Durante todo el camino de vuelta, Melesio no pronunció una palabra. Al llegar a la casa de Genaro solo se despidió y se fue a su hogar. A la mañana siguiente, Genaro le llevó su parte del venado. Al llegar, salió su comadre Lupe, quien recibió la carne y le preguntó: «¿Qué pasó ayer? Melesio no ha salido del cuarto desde que llegó. Algo tiene, se ve perdido». Genaro no quiso contarle lo sucedido para no asustarla, solamente le dijo que había tropezado y se había golpeado la cabeza. Era cuestión de descanso para que todo estuviera mejor. Desde aquel momento pasó una semana y Melesio no salía del cuarto. No comía, solo bebía agua que Lupe le dejaba. Finalmente, decidió hablar con su compadre para que éste hablara con Melesio. Genaro accedió y fue a casa de la mujer, donde entró al cuarto. Y Melesio lo vio de inmediato. «¿Me trajiste mi parte?», dijo desesperado. «Sí, compadre, ya se la di a Lupe», contestó Genaro. «Lupe, tengo hambre», gritó Melesio con voz autoritaria y amenazante. «Ya voy, ahora te sirvo», respondió Lupe. Melesio comió, pero no recordaba que había dormido una semana completa. Para él, solo había pasado un día. «Vamos al monte, compadre», dijo enseguida después de comer. «No, ya es tarde, compadre. Si quieres, vamos mañana». «Sí, seguro, misma hora, a las 5 en punto de la mañana». Dieron las 5, y Melesio se desesperó porque Genaro no llegó. Esperó media hora y nada, así que fue a buscarlo. «¡Genaro, Genaro!», gritó Melesio. Se prendió la luz y asomó Genaro. «¿Qué pasó, compadre? Me dejaste esperando. Es que Mercedes está con fiebre y me pidió que me quedara con ella. Ya te dije que la Meche te controla por menso». «Cállate, compadre, que si la Meche te escucha se molesta». «¿Que lo escuche? No le temo. Bueno, vamos a la cacería». Salieron, pero la intención de Melesio era llegar al monte de Chaptán. Se alejaron, y Genaro le dijo: «Vamos, ya es hora de comer. No quiero saber qué pasó en el monte. No me siento tranquilo». «Bueno, está bien, vamos», respondió Melesio. Pero poco a poco su rostro se llenaba de furia. Las venas comenzaban a sobresalir de su piel y sus ojos se tornaban rojos. «¿Qué pasa, compadre? No me asustes», dijo Genaro con evidente horror. Entonces fue cuando Melesio le contestó con una voz demoníaca: «Compadre, no soy tu compadre. Soy Buluk Chaptán y te traje aquí para matarte». Enseguida Melesio agarró a Genaro del cuello y empezó a apretarlo con fuerza, mientras se escuchaba una voz tenebrosa decir: «Vas a morir, vas a morir». Genaro alcanzó a golpear a su compadre con su escopeta, pero eso solo lo enfureció más. Melesio sacó su machete y se le fue encima. Ambos cayeron al piso, pero Genaro agarró una piedra y golpeó a Melesio, dejándolo inconsciente. Aprovechó el momento para huir. Corrió lo más rápido que pudo, sintiendo que Melesio lo seguía. Llegó a su casa y le contó a Meche lo sucedido. «Mi compadre está poseído. Clarito me dijo que es Buluk Chaptán. Tenemos que avisarle a la comadre Lupe para que se vaya antes de que él llegue». Pero al llegar a la casa de Melesio, vieron con horror cómo él había llegado antes. El cuerpo de Lupe estaba tirado en el suelo, con varios machetazos en la espalda, cabeza y brazos, y no presentaba signos de vida. Genaro cargó su escopeta para no ser sorprendido por su compadre,
y buscó a su ahijado que estaba guardado en un pequeño armario. Todo asustado, lo abrazó y se lo llevó a casa de los papás de Meche. «A mí me quiere, soy testigo de lo que pasó», le contó a Meche. «Por el amor de Dios, Genaro, cuídate. Este Melesio tiene al demonio dentro. No te preocupes, mujer. Es mi compadre, no creo que me haga daño. Además, voy a juntar a 2 amigos más para salir en su búsqueda y que no siga asesinando gente. Que Dios te cuide, Genaro». La mujer salió de la casa y fue por sus 2 amigos, que aceptaron después de saber lo sucedido. «¿Y dónde crees que pueda guardarse?» «Me imagino que regresó al monte, pues vamos por él». Pero Melesio tenía otros planes. Ya había matado a otras 2 personas que se confiaron de él y pagaron caro su osadía. Al pasar, Genaro y sus amigos vieron los cuerpos de 2 hermanos que buscaron pelea con Melesio. De repente, de la casa salió Melesio hacia el monte, todo lleno de sangre y a gran velocidad. Genaro y sus amigos lo siguieron, pero Melesio iba muy rápido. De tanto que corrieron, ninguno se percató de que ya estaban en el monte Chaptán, donde Melesio se sentía más poderoso. Entraron con sigilo para ver si Melesio los atacaba. Avanzaron unos 20 metros y allá estaba Melesio, parado sobre una roca en modo de reto. «¿Ustedes creen que pueden acabar conmigo? ¡Qué ilusos! Por tal osadía van a morir de manera brutal». Entonces Genaro cambió la táctica y habló más bajo. «Melesio, soy yo, tu compadre. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Por qué actúas así? ¿No me reconoces?» En eso se escuchó una voz sepulcral. «No soy Melesio, soy Buluk Chaptán, dios de la muerte». Y se fue encima de Genaro, quien de un salto se quitó del paso, pero uno de sus amigos no pudo contener la fuerza y velocidad de Melesio. Fue tomado por el cuello, y Melesio le enterró las uñas, haciéndolo sangrar y quedándose poco a poco sin aliento. Así murió. El otro amigo salió corriendo, pero a unos cuantos metros Melesio lo golpeó, haciéndolo caer al piso. Al tenerlo así, con un puñetazo le rompió el tórax y le sacó el corazón, que todavía latía despacio. En ese momento, Genaro apuntó a su compadre y le disparó en la espalda, dando 8 tiros en el cuerpo de Melesio, quien cayó muerto al instante. Se dice que después de eso, Genaro regresó solo al pueblo y habló con las autoridades locales, a quienes les dijo entre llanto que un demonio había asesinado a sus amigos. Obviamente la autoridad lo tomó a loco y lo esposaron. Él juraba que él no había hecho nada, pero su ropa estaba llena de sangre. Toda la gente salió de sus casas y defendieron a Genaro, pues muchas personas habían sido testigos de cómo Melesio había ultimado a los hombres que le armaron riña, y también sus vecinos habían escuchado los gritos de su esposa antes de ser terriblemente asesinada. El comisario del pueblo le dijo a la gente que esposar a Genaro era parte del procedimiento. Sin embargo, después de las averiguaciones, seguramente se iba a comprobar su inocencia y lo dejarían libre. Estas palabras apaciguaron la furia de la gente. Sin embargo, las esposas de todos aquellos que Melesio había ultimado no pudieron ser apaciguadas. Las autoridades le pidieron a Genaro que los llevara en donde se encontraban los cuerpos, y éste accedió sin perder el tiempo. Además de los policías, un grupo de curiosos siguieron en caravana todos los pasos de las autoridades hasta llegar al temido monte de Chaptán, lugar donde solo muy pocos quisieron adentrarse. Allí Genaro les mostró los 3 cuerpos ensangrentados y con evidentes muestras de tortura, pero fue el cuerpo de Melesio el que dejó incrédulos y sin habla a todos los presentes, pues éste presentaba un estado demoníaco. Las uñas le habían crecido como garras negras, su rostro se mantenía con venas por todos lados y de su boca sobresalían un par de colmillos de los que escurría la sangre de las víctimas. La escena en el monte Chaptán dejó a todos los presentes congelados, las miradas fijas en el cuerpo de Melesio, que yacía sobre una roca en una postura grotesca, como si aún estuviera listo para saltar sobre cualquiera que se atreviera a acercarse. Nadie hablaba,
Nadie se atrevía a dar un paso hacia él. Las garras, los colmillos y la sangre que aún goteaba de su boca parecían indicios de que no se trataba de un hombre ordinario. Genaro, con las manos temblorosas, trataba de explicarse lo que había presenciado. El comisario intentó mantener la compostura. Esto es algo que la ley no puede explicar, murmuró, antes de girarse hacia los policías que le acompañaban. Cubran los cuerpos. Necesitamos sacarlos de aquí, no puede quedarse así. Mientras los policías comenzaban a envolver los cuerpos con mantas y los curiosos mantenían su distancia, un viento frío empezó a soplar entre los árboles. El silbido del aire parecía más un susurro, como si el propio monte murmurara palabras incomprensibles. Genaro sintió un escalofrío recorrer su espalda y notó que algo estaba mal. El ambiente era pesado, casi sofocante. Los animales del monte, que solían hacer ruido, estaban en un silencio total. Era como si todo ser viviente estuviera en espera. De pronto, uno de los curiosos, un anciano llamado Jacinto, dio un paso adelante y con la voz quebrada dijo: «No deberían mover a Melesio, ese no es él, no del todo». Todos se giraron hacia él, pero antes de que alguien pudiera responder, un fuerte estruendo resonó desde lo profundo del monte. Un rugido, grave y aterrador, hizo eco entre los árboles, y el aire se llenó de una horrible sensación. El comisario frunció el ceño, intentando mantener la calma. «¿Qué fue eso?», Zrenia preguntó, aunque nadie tuvo una respuesta. El grupo entero comenzó a retroceder. Uno de los policías intentó cargar el cuerpo de Melesio, pero en cuanto lo levantó, el cadáver comenzó a retorcerse. Unas convulsiones violentas sacudieron el cuerpo de Melesio, y de su boca escapó un chillido desgarrador, más animal que humano. Los ojos de Melesio, que deberían estar vacíos de vida, se abrieron de golpe, y un brillo rojo infernal emanó de ellos. Los presentes gritaron, y el policía que lo sostenía lo soltó de inmediato, tropezando y cayendo de espaldas al suelo. Melesio se incorporó lentamente, como una marioneta siendo levantada por hilos invisibles. Sus músculos tensos y las garras que aún sostenían rastros de sangre lo hacían parecer más bestia que hombre. «Buluk Chaptán», swingó Genaro, reconociendo de inmediato que la entidad aún tenía control sobre el cuerpo de su compadre. Los curiosos comenzaron a correr en dirección opuesta, pero el terreno del monte, con sus ramas y raíces, dificultaba la huida. «¡Atrás, nadie lo toque!», gritó el comisario, sacando su arma y apuntando al cuerpo revivido de Melesio. Pero en lugar de asustarse o detenerse, Melesio dejó escapar una carcajada macabra, una mezcla entre su propia risa y algo más oscuro que resonaba desde lo profundo de su ser. «Nadie puede escapar de Buluk Chaptán», rugió Melesio, lanzándose sobre uno de los policías, quien, paralizado por el terror, no pudo defenderse. La enteidad lo atrapó de la cabeza y con una fuerza sobrehumana, la aplastó contra la roca, dejando una mancha de sangre que se esparció como una maldición por el suelo del monte. El comisario disparó repetidas veces, pero las balas parecían tener poco o ningún efecto en Melesio. Los otros policías intentaron ayudar, pero el terror y la confusión les nublaba el juicio. Fue entonces cuando Genaro, recordando las antiguas historias que había escuchado de niño, supo que las armas de los hombres no eran suficientes para enfrentar lo que había despertado. «No lo detendrán con balas», gritó Genaro, sacudiendo a los demás. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Pero Melesio, o lo que fuera que ahora habitaba su cuerpo, no estaba dispuesto a dejar escapar a sus presas tan fácilmente. Con una velocidad que no debería pertenecer a un ser humano, se lanzó sobre otro de los policías y le arrancó el brazo de un tirón, lanzándolo lejos como si fuera un juguete roto. El policía cayó al suelo gritando, mientras los demás se dispersaban en todas direcciones. Genaro supo que no podían simplemente huir.
Algo debía hacerse para detener a esa criatura antes de que alcanzara el pueblo. Recordó las historias de los antiguos sacrificios a Buluk Chaptán y cómo los sacerdotes mayas usaban ofrendas para aplacar al dios. Genaro no era un sacerdote, pero sabía que si no hacía algo, todos morirían. ¡Fuego!, Srenia gritó de repente. El fuego es lo único que puede purificar este mal. Corrió hacia una de las fogatas que los policías habían encendido al llegar y con las manos temblorosas agarró una rama encendida. Melesio lo miró, sus ojos aún brillando con esa luz roja demoníaca. ¿Crees que el fuego me detendrá? Srenia, pero Genaro no titubeó. Corrió hacia Melesio, la antorcha en alto, y la estrelló directamente contra su pecho. Melesio soltó un grito inhumano mientras las llamas comenzaban a envolver su cuerpo. El fuego lo consumió rápidamente, sus ropas y piel comenzando a arder, pero no era suficiente. Melesio aún se retorcía, luchando contra las llamas, mientras sus garras intentaban alcanzar a Genaro. El olor a carne quemada llenó el aire, pero Genaro sabía que debía persistir. «Buluk Chaptán, regresa al infierno de donde viniste», gritó apretando los dientes mientras empujaba la antorcha con más fuerza. Finalmente, el cuerpo de Melesio colapsó. Las llamas lo envolvieron por completo, y la criatura que lo había poseído soltó un último chillido, más agudo que antes, como el grito final de un animal salvaje derrotado. Genaro cayó de rodillas, agotado y con lágrimas en los ojos, mirando cómo las llamas devoraban el cuerpo de su compadre. El monte quedó en silencio. Los curiosos que habían huido comenzaron a regresar, y los policías, heridos y asustados, también se acercaron lentamente. El comisario, con el rostro pálido y sudoroso, miró a Genaro sin saber qué decir. No había palabras que pudieran explicar lo que acababan de presenciar. Esto no puede salir de aquí», murmuró el comisario finalmente. «Nadie nos creería». Genaro asintió, aunque sabía que esa noche jamás sería olvidada, ni por él ni por el monte Chaptán. Algo había sido derrotado, pero el precio había sido alto, y las cicatrices quedarían por siempre marcadas en la tierra maldita del monte. Y así acaba esa historia, mijita. Pero abuelito, ¿tú cómo sabes todo eso? Muy fácil, mijita, muy fácil. Genaro, que en paz descanse, es mi abuelo. Y él siempre me contaba esa historia cuando, así como tú, yo le decía que me cuente algún cuento de horror.